Bien, buenos días, mi nombre es Yesenia Upegui de la ciudad de Villavicencio y bueno, en este video pues brevemente voy a responder a las preguntas planteadas en el módulo sobre contextos educativos. Lo primero que hay que saber es que el contexto educativo, a pesar de todo lo que dicen los entrevistados, pues no solamente se resume en los materiales y en las cosas físicas que se encuentran alrededor del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también incluye los agentes como la familia, como los directivos, como los profesores, como los estudiantes, incluye en realidad pues todo, ¿no? El contexto educativo es algo que está alrededor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y se puede manejar como un todo, ¿no? Un todo, tanto cosas físicas, tanto espacios, tanto materiales, tanto el talento humano y pues todo esto obviamente determina en qué tan eficaz va a ser la enseñanza en el estudiante. Bien, teniendo todo esto pues en claro, sabemos que ese contexto educativo pues se determina si es eficaz y es eficiente, si todo esto que rodea el proceso de enseñanza y aprendizaje pues realmente funciona. Si la familia es funcional, si los compañeros son funcionales, si el profesor es funcional, si el estudiante en sí está interesado por aprender, eso también determina qué tan funcional o qué tan eficaz va a ser finalmente el aprendizaje. Este pues obviamente es un mito que se tiene dentro del contexto y claro que esto pues afecta un poco el hecho de cómo se hacen las cosas finalmente, ¿no? El gobierno quizás a veces pretende que entrando con 42 estudiantes en un salón, el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a dar de la mejor manera. Cuando pues profesores que ya hemos estado en aulas con 42 o más estudiantes, sabemos que pues no pasa, ¿verdad? Simplemente es algo que afecta de manera negativa el aprendizaje de varios estudiantes que sí quieren aprender, que sí quieren poner cuidado, pero pues su entorno, su salón de 42 estudiantes o más, pues hace que este aprendizaje sea realmente complicado, ¿verdad? El hecho de que el profesor no pueda darle manejo a tantos estudiantes, esto pues obviamente va a complicar las cosas. Finalmente concluyo con que el contexto educativo es de las cosas más importantes que existen dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si este contexto educativo falla en lo más mínimo, es muy probable que el aprendizaje no se dé en el estudiante. Así el estudiante tenga mucho interés por aprender. Es muy complicado que estando en un mal contexto educativo, en un contexto educativo que no funciona, pues se pueda dar este aprendizaje. Compañeros, de acuerdo a las entrevistas y los trabajos realizados, personalmente debemos tener claro que la enseñanza de los estudiantes debe ser de familia y de escuela, ya que estamos formando seres humanos con principios y valores. Por lo tanto, la escuela debe tener en cuenta el contexto que los rodea, ya que allí es donde se producen intercambios de aprendizajes y nuevos conocimientos. También se desarrollan otras competencias como lo son las cognitivas y las competencias socioafectivas, entre otras. Eh, Se puede decir que la escuela es un lugar donde el estudiante se hace más autónomo, se responsabiliza, lo hace personalmente capaz y por lo tanto la escuela se convierte en un lugar de vida. Cuando se habla de mitos, esto hace referencia a cómo se crearon las cosas, llámese el hombre, la tierra, el agua, entre otros. Y cómo afectaría esto el contexto educativo, ya que hoy en día en Colombia existen muchos cultos, muchas religiones, hay padres de familia, los cuales profetizan una religión diferente al catolicismo, entonces esto ha hecho que el Estado
mediante las leyes de libertad de culto, obliguen a las instituciones educativas a que ya no enseñen la religión como tal, sino que enseñen el amor. Muy buenos días, mi nombre es Angeleni Zavala y quiero contarles parte del análisis que obtuvimos de la entrevista Contextos Educativos realizada a diferentes actores de la comunidad escolar. En mi casa fueron 5 docentes en diferentes niveles educativos como fue preescolar, primaria, secundaria y técnico laboral, 2 representantes de padres de familia y un estudiante de la institución. Sobre la pregunta, ¿qué determina que un contexto sea educativo o no y qué aspectos de la realidad determina su eficiencia y eficacia? Pudimos concluir que no solamente la institución y la comunidad educativa es el contexto educativo como tal, sino todo lo que aporta y lo que está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene diferentes elementos, aspectos que pueden hacer negativa o positiva la experiencia y los resultados del proceso educativo, como es el establecimiento o la institución con todas sus herramientas y con todos sus recursos, las políticas gubernamentales, sociales y las políticas propias de la institución, el entorno familiar, emocional, cultural, socioeconómico del estudiante, el perfil del docente y las características afectivas del docente. Sobre todo los docentes hacen mucho énfasis que en un contexto educativo vulnerable, los resultados del proceso educativo son menos exitosos. También hacen referencia que cuando un docente tiene características emocionales, afectivas y tiene estrategias, utiliza herramientas y estrategias para acercar al estudiante, los procesos educativos pueden ser más exitosos. Sobre la pregunta, ¿de qué manera los mitos que emergen alrededor de los contextos educativos por parte de los padres, educadores, estudiantes, directivos, entidades gubernamentales determinan y condicionan la realidad educativa de las instituciones escolares y las diversas actuaciones de los agentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? Según la recopilación de las respuestas que yo obtuve, pude constatar que un mito que se teje alrededor del contexto educativo es que el contexto educativo solamente es la institución y la comunidad, siendo este contexto tan amplio, ¿no? También pude constatar que las referencias a un contexto educativo favorable no solamente hace que un estudiante tenga resultados exitosos en la parte académica, sino que también aporta el equilibrio personal y a la autoestima del estudiante. Estas son las respuestas a las 2 interrogantes. Muchísimas gracias.